Los temas en tendencia. Que son virales en las redes sociales. En Al Día. Presentado por el Banco de Venezuela. Donde el mayor valor. Mira, ¿tú qué piensas de la palabra? La palabra tiene poder. Tú dices, ¿en Claro. algún momento de tu vida has hecho como un ejercicio de decir muchas cosas positivas a alguien y has visto los resultados a largo plazo? En realidad no soy de hacerlo, o sea, tengo que ser Ok. sincero, pero sí, o sea, digo como esto, tenerlo como un hábito, ¿no? Quizás ando más en la dinámica de me levanto, hago ciertas cosas, pero no soy de los que ando profesando como cosas negativas, pues trato de no decir... por ejemplo, Berro, no, hoy el día está como chimbo, de repente hay gente que se levanta y ve el cielo nublado y dice, Berro, no, iba a ser un día así como triste, como gris. Trato de no conectarme con eso, Ok. sino más bien verle el lado positivo a las cosas. Obvio, vuelvo y repito, no soy de los que, como otros que se levantan, mira, tampoco, pero no me voy a lo extremo de ser negativo. Estar bien, no estar, está bien, no estar bien también. Bueno, eso es para otro capítulo, pero Pero va aplica por también ahí, para esto. Exacto. ¿Tú sabes por qué te pregunto? Porque ciertamente yo tengo hasta otra percepción de ti en ese sentido. Ok. Es decir, eres una persona que en momentos muy particulares donde alguien de repente no lo espera, dices cosas que te puede cambiar el chip desde lo positivo. Ok. O sea, agarras a un compañero de repente y le dices, mira, vale, considero que esto, oye, me gustó tu trabajo y eso ciertamente, a pesar de que no dices muchas cosas como dices tú, hay momentos muy puntuales donde le cambias el chip a una persona. Yo, muy cerca de ti, lo he observado desde el ámbito profesional y seguramente eres así desde lo personal. Entonces, cuando hablamos de la palabra, ciertamente como tú dices, no todos los días estamos igual, no todos los días quizás tenemos ese ánimo o esa facilidad, pero si nos ponemos a analizar, si de repente cuando lo hacemos con nuestros hijos, por Exacto. ejemplo, en etapas como muy puntuales donde les decimos, yo por ejemplo trato todas las mañanas al levantarlo de decirle, eres hermoso, yo te amo mucho, eres un niño muy inteligente, o cuando se frustra por alguna razón, que suele pasar sobre todo en edades muy tempranas, eso les cambia como el chip. Exacto. Y cambia incluso hasta sus formas de hacer las cosas. Cuando siento que se frustra por algo, le digo, pero inténtalo de nuevo. Vamos, Exacto. te acompaño, vamos a intentarlo de nuevo a ver cómo sale. Bueno, mamá, pero si soy talentoso. Claro que eres muy talentoso. Entonces ahí aplica mucho, por ejemplo, el poder de la palabra. Me sumo, ¿no? Y ahora analizándome según lo que tú dices, es verdad, a veces no lo hago conmigo mismo, pero sí busco de Puedes ser decirle a otra motivador, persona. exacto, Ajá. con los demás. Y bueno, a lo interno quizás a veces puedes que sienta la necesidad quizás de buscar en ese apoyo en alguien. Por ejemplo, mi papá es un motivador nato. Y cuando quizás me siento vulnerable o en una situación que no sé cómo dirigirme o cómo actuar, recurro a él Las palabras correctas. como un coach, sí, de que me orienta siempre hacia dónde ir, ¿no? Pero sobre todo cuando me siento como en baja, así como que, oye, creo que no estoy actuando bien, no me siento bien. Pero sí, él, por ejemplo, es uno de los grandes motivadores y esa palabra, ¿no? De aliento. Y es fundamental, sobre todo en el tema de los chamos, quienes somos nosotros los padres que los orientan a darle esa palabra de aliento. Mira, es la actitud con la que asumes la situación. Y bueno, diariamente vivimos en una sociedad bien compleja que atravesamos diversas circunstancias, diversas situaciones y hay que verle el lado positivo a todo y que todo puede cambiar. Y decretarlo es fundamental. Exactamente, y que va más allá incluso de las creencias que usted pueda tener, porque hay gente que de repente nos está viendo y dice, no, bueno, ciertamente los seres humanos somos energía y como pensamos, o sea, atraemos justamente en lo que pensamos, pero desde el punto de vista, por ejemplo, de la programación neurolingüística, porque tenemos un especialista en la materia, eso también aplica, nos han enseñado a desarrollar mucho el tema racional y el tema emocional también aplica y tiene que ver con el funcionamiento justamente de los dos hemisferios, que en eso se enfoca. Claro, el tema Entonces, también de la energía, ¿no? Exacto, el tema de los pensamientos y cómo eso lo proyectas a través de las palabras, pero yo quisiera saber, incluso, que nuestra gente también que nos escribe todo el tiempo participe con nosotros, a ver si tienen alguna especie de mantra o algo así que aplique también para estos momentos, porque eso te puede cambiar el chip y puede cambiar además lo exitoso que pudiese ser en un futuro. Y cuando hablamos de éxito es una palabra muy amplia, no tiene que ver incluso con el tema material, sino son muchas cosas o el camino que puedas emprender en tu vida y tiene que ver también con la motivación que le puedas dar a otra persona en algún momento determinado de la vida. Así es. Bueno, su comentario y su opinión puede hacerlo. Aldía.tv8, Roger Villegas TV y Jocelyn Correa con doble S. Vamos a ver qué dice Carla al respecto de este tema. Adelante, Carla. Ay, qué mala suerte la mía, sí. Mira, yo tengo como un top de dos palabras que nunca menciono, obviamente no lo voy a hacer aquí, pero tiene que ver con el tema de odiar y hay quienes también maldicen mucho. Eso sí está errado de mi vocablo diario, de mi vocabulario, ¿sabes? Sí, además que, bueno, eso trae una cantidad de cosas para quienes creen también en ese tipo de situaciones. Mira, momento de presentar a nuestros invitados porque ellos
manejan el tema además con distintos puntos de vista con los que seguramente usted también se va a conectar. Vamos a ver quiénes nos acompañan el día de hoy. El poder de la palabra es nuestro capítulo del día de hoy y de inmediato presentamos a nuestros invitados. Me complace presentar a Mariana Magaldi, terapeuta holística, también socióloga. Bienvenida al día. Ay, muchísimas gracias por esta invitación del día de hoy. La palabra tiene poder y por supuesto que sí, a nuestros hijos, porque la madre energéticamente tiene autoridad espiritual. De hecho, eso lo dijo el Maestro Jesucristo y el Maestro Buda hace más de 5.000 años, y todas las tradiciones energéticas de la Tierra, como los gurú y el taoísmo, saben que la palabra es resonancia electromagnética, la palabra sana o la palabra condena. De hecho, cuando tú a un hijo le dices, tú eres un triunfador, tu hijo va a ser un triunfador. Entonces, energéticamente nosotros creamos un campo electromagnético que se va a unir a nosotros los primeros 7 años de vida y hasta los 18 años de nuestro hijo, que realmente lo bendice. Ante cualquier situación, como nos decía por aquí nuestro querido amigo, bendecir. Algo no te salió bien, ¿cuál es el mantra? Lo bendigo, agradezco. Agradezco la situación, lo dice Luis Hay y la tradición metafísica. Todo lo que ocurre me va a traer mi mayor bien. Ya el universo está resolviendo esta situación. Pero, Mariana, para quienes no creen tanto en el tema de las energías, también tenemos con nosotros a Juan Carlos Hermida, que seguramente sí cree en el tema de la energía, es coach en crecimiento personal, especialmente también en el tema de programación neurolingüística, coach, y tiene mucha relación esto. Juan, ¿cómo lo percibes tú? Totalmente. De hecho, el principio de programación neurolingüística nos dice que desde a partir del lenguaje nosotros formulamos lo que se expresa, lo que expresamos, pero también la parte interna de nosotros está creada a través del lenguaje. O sea, es decir, lo que nosotros pensamos, el pensamiento, está creado a través del lenguaje. El lenguaje es el vínculo de comunicación entre la mente, la parte espiritual y el entorno físico en el que estamos. ¿Cómo es posible programarse neurolingüísticamente para hacer esto, ¿no? Todas las mañanas, a pesar de cualquier circunstancia? Porque además mucha gente de repente nos está viendo, hay situaciones bastante complejas, hay momentos de repente de enfermedad, hay situaciones en las que no vemos como cierta salida, ¿no? ¿Cómo a pesar de esas dificultades, a pesar de esas adversidades, uno puede incluso programarse y decir, bueno, esto está pasando por alguna razón, algo de repente tengo que aprender esta situación, o ayúdame, o cómo hago para encontrar la solución, que seguramente está hasta en nosotros mismos, no lo sabemos? Claro, bueno, desde la palabra hay que entender que tiene, podríamos llamarlo energéticamente, tiene una resonancia en nosotros. Okay. Pero es que hacemos asociaciones, o sea, a través del lenguaje nosotros asociamos el significado, lo que nosotros conocemos. Obviamente, si utilizamos palabras para describir cualquier acontecimiento, cualquier cosa, vamos a tener una sensación, una emoción, podríamos decir, correlativa a eso que nosotros proyectamos como palabra. Y nuestro andar en el día puede estar condicionado por esa misma emoción. Entonces, por supuesto, si nosotros nos conectamos con aquellas palabras como las que acaba de decir Roger constantemente, es como decir como que nuestra vibración va en base a eso. Pero también podríamos decir que es una programación. O sea, empezamos por identificación, a resonar y a comportarnos relacionado con eso que pensamos y eso que decimos. Es muy importante indicar que no es solamente lo que decimos hacia afuera, sino ese diálogo interno. Esa es la clave. Lo que mencionaba Carla. Sí, de hecho eso es lo que tiene un peso muchísimo mayor muchísimas veces de lo que escuchamos de afuera o cuando lo proyectamos hacia afuera, sino cómo nos hablamos a nosotros mismos y sobre todo que nos estamos repitiendo constantemente. Y también, bueno, cuando nosotros pensamos en nuestros invitados, también quisiera tu visión acerca de la sociología, ¿no? ¿Cómo lo ve la sociedad casualmente esto de las palabras, conectado también obviamente con la acción? Porque el concepto del poder de la palabra también va con aquel compromiso, ¿no? Con que la persona establece un vínculo. Creo que, sobre todo, bueno, aquí quizás voy a hacer un comentario con cuestión del género, porque el hombre también una de las capacidades o las cualidades es que el hombre debe tener palabras, es como un valor, creo que fundamental de los hombres, pues tener palabras en general de la sociedad, pero en el hombre creo que allí marca también un precedente importante. Bueno, extraordinaria pregunta, porque como socióloga y terapeuta holística les puedo decir que todos los conocimientos socioantropológicos de la humanidad
y además apoyado en la programación neurolingüística que está de la mano con el conocimiento espiritual. Si tú estudias a fondo aquí como el profesor y ves todo lo que dijo el maestro Buda hace 5.000 años o el maestro Jesús, no hay diferencia. Lo que pasa es que la humanidad se está permitiendo en este momento. Cuando hablamos que socioculturalmente la sociedad venezolana y latinoamericana dice que un hombre tiene palabra, o sea, un hombre es hombre cuando tiene palabra, también una mujer, porque es un compromiso energético y así perdemos mucha energía. La palabra tiene poder. Si yo tengo un compromiso con Roger o con Jocelyn y yo no lo cumplo, no solo que yo inconscientemente estoy desprestigiándome a mí misma, porque yo sé que me comprometí y se generan una cantidad de sentimientos de culpabilidad, sino que energéticamente yo quedo en deuda con ustedes. Claro. Entonces la palabra a nivel vibracional, porque es que el universo tiene música, los planetas por su vibración emiten energía que es una resonancia, por eso todas las religiones cantan. Ustedes no se han preguntado eso. ¿Por qué cantamos? Porque la vibración sana. A través de cánticos sanamos nuestros chakras, por eso ustedes ven que hacen om, pero es que es el om llegando a determinada frecuencia energética sana. Y sabemos que programaciones, porque eso es lo que nos hace repetir una y otra vez lo que quizás ya no queremos hacer más. ¿Cómo programarse energéticamente? Es decir, Con la palabra, por ejemplo, mira. ¿qué cosas? Nosotros Hay una persona que nos está viendo, por ejemplo. Ajá, ok. Y Me dice, encanta eso. bueno, yo creo en el tema de la energía, no sé qué, pero no sé cómo hacerlo. ¿Cómo Fíjate, hacerlo? lo primero es uno asumir desde su libre albedrío, yo creo en la energía. Yo asumo que yo soy un ser espiritual en esta experiencia humana, la energía existe. Desde ese principio energético, creas en lo que tú creas. Tienes que saber que tú eres creador de tu realidad. Pues sí, tú eres una chispa divina de Dios millonificada. Lo que tú dices, lo que tú piensas, que forma tu vibración. Y tú no atraes lo que quieres, tú atraes lo que eres. Si tú eres una persona amorosa, por resonancia electromagnética, vas a atraer personas amorosas. Entonces, como Y yo lo que cambio, necesitas y lo a que veces. deseas, porque, lo que decía nuestro querido amigo Juan Carlos. Juan Carlos, gracias. Los nombres, yo soy Piscis, yo no soy buena con los nombres. Que nuestro querido Juan Carlos, es que tiene toda la razón, el diálogo interno. Si yo digo, yo soy una mujer poderosa, pero en mi mente, no, Mariana, tú no puedes, eso es lo que se va a evidenciar en mi campo electromagnético, porque es lo que es mi verdadera creencia. Entonces, ¿qué hago? Entender, tengo una creencia limitante, una frase potenciadora. Si yo me considero una persona rígida, por ejemplo, yo soy una mujer flexible, yo soy una mujer alegre, y repetir hasta el momento que yo lo asume y tome conciencia. Juan Carlos, si de repente, yo lo decía, ¿no? Aquí al principio de este espacio, me gusta mucho esto, solo que a veces me cuesta quizás ponerlo en práctica, ¿no? De repente me paro, estoy activo de hacer las cosas que tengo que hacer y quizás no me detengo, ¿no? Es una crítica quizás constructiva hacia adentro. Pero, ¿cómo podemos hacerlo quizás desde la programación neurolingüística también, hacer ese esfuerzo por cuando estamos quizás cabizbajos o cuando no lo estamos también? ¿Cómo lo manejas tú, por ejemplo? Sí, esto serían declaraciones, lo que llamamos dentro del coaching declaraciones. Es una forma, porque decir afirmaciones, asegurar sobre algo, cuando, por ejemplo, los que somos muy racionales, a veces no nos los creemos del todo. O sea, a veces solamente repetir, si no nos los creemos, y en eso tiene que ver lo que tú decías o sea, la autoridad que te da por cumplir tus palabras. Pero si tú no estás acostumbrado a cumplirte a ti mismo, a veces no nos creemos. Entonces, una forma de programarse es plantear un objetivo, y un objetivo a mediano, corto o largo plazo. Porque nuestro inconsciente siempre sigue un orden. O sea, cuando lo que llamaríamos programarse es establecer hasta a dónde quiero llegar, qué es lo que quiero alcanzar, no de momento. Porque estas afirmaciones que hablan de la identidad, muchas veces para las personas racionales no son aceptables. O sea, por ejemplo, si yo digo, tengo mucho dinero, soy millonario, y yo me meto la mano en el bolsillo y no saco nada, entonces la comparación con la realidad choca con eso, y eso crea un conflicto en nosotros mismos, interno. Entonces, programarse puede ser como, bueno, en este momento no tengo dinero, pero no es parte de mi identidad, no casarlo con la identidad. ¿Por qué? Porque si creemos en nosotros mismos, nuestra palabra,
O sea, empezamos a desconfiar de la palabra si yo estoy repitiendo como una afirmación algo que no es. ¿Sí me explico? Claro, por supuesto. Sí, Y entonces, además también con lo que tú decías es fundamental. Proyectarse también, saber el momento, tiempo y espacio. correcto. Entonces eso nos hace ser como más sensato, tener un poco los pies sobre la tierra en determinado momento y poder proyectar hacia el futuro. Eso para nosotros sería una programación. Es decir, yo en este momento estoy pasando en un momento donde no tengo dinero, pero no es parte de mi identidad. Yo no soy pobre, sino que en este momento no tengo dinero. Y eso me ayuda a construir y a poner el foco en los caminos que yo puedo tomar para seguir esa vía para conseguir algo de dinero, confiando en mis habilidades, etcétera. Mira, tú haces ese comentario en estos días para que vean incluso, o sea, hay seres humanos que más allá de la edad que tengan, tienen una sabiduría de verdad que nos enseña a nosotros, en este caso, pues mi hijo, que siempre lo pongo como ejemplo porque digamos que es eso, se convierte como en una especie de aprendizaje. Y él me colocaba un cuento de que conversó con alguien y me dijo, mamá, fulanito de tal, me dijo que bueno, yo le pedí algo y me dijo que no, porque estaba pobre. Y entonces yo le dije, pero ¿cómo vas a decir que está pobre? Tú tienes casa y tienes carro y yo me quedé así sorprendida, porque eso habla mucho de la percepción que tiene él, incluso del tema de la pobreza. Y yo, muy bien, hijo, Tal cual. excelente. Tal cual. O sea, que ese tipo de situaciones, por ejemplo, que estemos pasando por algún momento particular económicamente en el que no podamos solventar una situación, pero mirar alrededor las cosas que tienes, que seguramente en algún momento fueron un deseo y trabajaste muchísimo por eso, y el día de hoy ya se vuelve hasta cotidiano porque te acostumbraste a tenerla, ¿no? Pero en el momento en el que queremos algo, obviamos eso que ya hemos conseguido y decimos, nos quejamos por esa partecita y no vemos ese gran todo que ya es parte de nuestra vida, ¿no? Un tema de agradecimiento que tú Y mencionabas. el tema de hace la ratito. abundancia, porque la abundancia es más que la energía del dinero que tengas en tu cartera en este momento. La abundancia es salud, la abundancia es talento, la abundancia es tener un maestro espiritual como un hijo, un alma que te eligió para ser su mamá y guiarlo. Entonces somos realmente abundantes y en concordancia a la programación neurolingüística, es muy cierto, decimos que hay una situación transitoria. Por ejemplo, tengo una situación transitoria de enfermedad, estoy transitando por un proceso, pero yo voy a salir victorioso de ese proceso. Abre el campo de posibilidades a nivel energético. Quizás en este momento presente no lo ves, pero ya hay líneas de tiempo disponibles que Dios creó, porque si Dios creó todo, ya creó el futuro donde tú lo logras. Eso sí, es fe. Mira, y me gusta mucho este comentario y quisiera que lo desarrolláramos después de esta pausa. Ese tema, casualmente esa palabra pobreza, yo tuve digamos una diferencia con una maestra de mi hija, casualmente por eso, porque le atribuyó ese concepto de pobreza a una nacionalidad. Entonces yo tuve que ir al colegio, debatir con ese profesor para decirle, mira, yo creo que podemos quitar ese término y hablar de alguna momento que vivió ese país por alguna circunstancia y que luego va a superarlo, ¿no? Separarlo de la identidad. Exacto, porque Esa es la clave. entonces podría ir los chamos entonces asociar la identidad de alguna nacionalidad en específico con Tal cual. la pobreza. Cuando Y ve a alguien particularmente de esa Exacto. nacionalidad, va a decir yo lo inmediatamente. que le hice fue un ejemplo, bueno, hija, y hay momentos en que nosotros quizás no tenemos algunos recursos, pero lo vamos a tener más adelante, porque eso también es importante decirlo a los chamos, que hay momentos y situaciones complejas que vamos a superar, porque los pasa como padres y le va a pasar a ellos cuando les toque asumir alguna circunstancia. Es momento de hacer una pausa. Y ya venimos con mucho más de Al Día. Su comentario y su opinión puede hacerlo al día.tv8, Roger Villegas TV, y soy Jocelyn Correa con doble S. Y vamos con nuestros Publicidad. amigos del Banco de Venezuela. Adelante. Tu plan comienza con una solución BDB esperándote. Con pago móvil BDB QR solo escaneas y pagas al instante. Desde la playa, en carretera o en ese lugar que acabas de descubrir. Listos para el plan 24/7 con el banco número 1 que te acompaña siempre. Porque para el Banco de Venezuela, El mayor valor eres tú. Hola, vale. Yo soy fiel creyente de que la palabra tiene poder. Así que debemos tener cuidado con lo que decimos. ¿Por qué? Porque realmente se nos cumple. Pero ¿te acuerdas de Thomas Edison, el inventor? Bueno, aquí te voy a mostrar parte de su historia. Thomas, entrega esta carta a tu madre. Es muy importante. Aquí dice que eres muy especial, Tomás. En tu colegio ya no pueden enseñarte nada más porque eres el más listo.
también dice que a partir de ahora seré yo la encargada de enseñarte. Ellos ya no saben cómo hacerlo. Señora Edison, lamentamos decirle que su hijo ha sido expulsado del colegio. Es un pésimo estudiante y no avanza como el resto de sus compañeros. Por ello, no podemos permitirle que siga estudiando. Será usted quien tendrá que hacerse cargo de él a partir de ahora. Pero también debes comprometerte con lo que dices, porque tu palabra debes respetarla. Escucha este video. Mira, si dices que sí y te comprometes, te comprometes. Y si es que no, no pasa nada. El no es tan respetable como el sí. Pero si dices que sí, es sí. ¿Sabes por qué? Porque hay una sola cosa que te persigue toda la vida. Es tu palabra. No seas de los que dice que sí para quedar bien y luego busca una excusa barata para stalkearse. No. Nadie quiere rodearse de este tipo de personas. Tu palabra lo es todo. Y mientras tú reflexionas sobre qué tanto poder tiene la palabra, yo sigo buscando en las redes. Síguenos, dale like, comenta y comparte. Estamos de vuelta. El único podcast en vivo de la televisión venezolana, La Palabra Tiene Poder. Este es el único podcast en vivo. Eso lo digo yo por la calle del medio. Mira, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué les pareció este material? Tremendo, ese es tremendo video, se llama el efecto Pigmalión y de hecho es un fenómeno estudiado que nos habla que si induces y sobre todo a tempranas horas de edad algún contenido mental que sirva como mantra y se esté repitiendo, esto definitivamente es lo que yo te decía, es una programación. Va a llevarnos a concretar algo que sea coherente con eso que decimos o eso que pensamos. Y en este caso, de hecho, ella lo que le decía es, aquí dice que eres un genio. Y es como decir que ella lo decretó. Hay algo importantísimo de esto y también tiene que ver con el segundo video, lo que tú decías al principio, de tomarse en serio esas promesas que nos hacemos. Y es que las declaraciones son válidas o inválidas según la autoridad que tenga quien las diga. Si estamos jugando fútbol y alguien dice falta y fue alguien del público, eso no es válido si no lo dice el árbitro. El árbitro tiene la autoridad para decir si eso es o no. En ese sentido el lenguaje se vuelve generativo, genera una nueva realidad. Antes de que el árbitro lo diga, eso no era falta. Pero después que él dice falta o gol, eso es gol. Entonces, la autoridad que se otorga a esa persona es lo que hace que esto sea válido o no válido, en el caso de las declaraciones. Si nosotros mismos no seguimos nuestra propia palabra, entonces perdemos autoridad nosotros mismos. Entonces, luego, cuando vayamos a declarar, no sabemos si creernos o no. Esa es una de las importancias de nosotros mismos cumplir con las cosas que decimos y sobre todo que nos decimos a nosotros mismos. Mariana también la vi un poco... Sí. Conmovida. A Conmovido. mí hace años yo escuché esta historia y es el poder espiritual de una madre. Esa alma, ese genio de la humanidad escoge esa madre porque esa madre tiene la fortaleza espiritual de decirle a él, tú eres un genio, tú la intuición de una madre. Entonces la madre bendice. De hecho, cuando uno trabaja con terapia de respuesta espiritual y le pregunta a una persona, ¿por qué tú crees que esta característica debes cambiarla? Y siempre mamá. Porque mamá es una figura energética y es justo lo que estaba diciendo Juan Carlos, la autoridad. Pero ¿quién tiene más autoridad que tu mamá o tus cuidadores para definir lo que tú eres? Y ahí conectamos con la sociología, como dice Roger, el yo espejo. Yo me reconozco a mí mismo tanto en cuanto el otro me reconoce. O sea, yo repito, y sobre todo los primeros años de vida, quién soy en base de lo que los otros ven de mí. Por eso hay que hablar con tanto amor, por eso no se opina del cuerpo de los niños, por eso no se etiqueta, porque puedes tener frente a un genio. No, y que eso, bueno, trae a colación un tema que hemos abordado en distintas oportunidades y tiene que ver, por ejemplo, con las redes sociales. Emitir comentarios, opiniones desde la comodidad de un teléfono sin saber además qué situación está pasando esa persona. Yo siempre traigo un caso de un cantante que estuvo en el dúo de Salserín particularmente. O sea, él había dejado de salir por mucho tiempo, salió a la luz y bueno, la gente comenzó a criticarlo muchísimo por su apariencia física y tuvo él o sintió la necesidad de repente de hacer un vivo, o creo que lo dijo en una entrevista, de que estaba pasando por, o sea, de que tenía una enfermedad y la tenía desde que estaba muy pequeño. Entonces, eso obviamente va generando en ciertas personas, más allá del
control que puedas tener acerca de lo que recibes, porque además también ahí aplica a lo que conversábamos el día de ayer. A veces la gente no es que te hace o es que te dice cosas, sino suelta lo que tiene y tú verás de repente qué tanto impacto tiene esas palabras. Y eso me hace a ustedes preguntarles, uno, si en algún momento o recuerdan una palabra que los haya marcado por algún tiempo, tanto positiva o negativa, o algunas palabras, alguna frase en particular. Y otra, cómo cambia la perspectiva de una persona hacia otra persona con esa palabra que recibe. A mí me pasó, y me pasó recientemente. Esa persona me dijo una frase, claro, es de mí quizás qué hago yo con esa frase, pero marcó el rumbo completo de esa relación, que fue tan determinante que yo cambié mi chip de qué quería de repente con esa persona por una frase que esa persona me dijo. Entonces, ¿cómo cambia nuestra perspectiva cuando escuchamos esa palabra, ya sea positiva o negativa, de una persona? Es decir, no la volvemos a ver igual. ¿Qué dicen ustedes? Juan Carlos, te quería tomar la palabra, adelante. Sí, quería decir algo con respecto, no te voy a hablar de lo que me pasó en particular, pero sí un poquito de cómo funciona, y tiene que ver con los juicios. Ajá. Esto es lo que en los actos lingüísticos, dentro de las declaraciones, existen los juicios, y los juicios deben ser aceptados como válidos o inválidos dependiendo de la autoridad que tiene la persona que nos dice, como acabo de decir. Pero hay que entender que los juicios no están describiendo la realidad. Los juicios son bien particulares, son singulares, y podríamos tomarlo como opiniones, es la opinión de las personas. Uno de los grandes problemas que tenemos es que nos tomamos los juicios como afirmaciones. Cuando alguien te dice... Muy personal, pues. Y sobre todo personal, que sería peor todavía. Pero hay que entender que eso simplemente es un punto de vista de esa persona, muy subjetivo. Pero es como afirmaciones. Cuando yo digo el café está bueno, de repente está sin azúcar, por ejemplo, y a mí me gusta sin azúcar. Es un juicio, es una opinión, pero muchas veces lo toman como, pero ¿por qué ese café no está bueno? Si es el mismo café que hemos comprado siempre, si lo hicimos en la misma máquina. No, es que a mí no me gusta. Entonces, uno de los grandes problemas con eso, y sobre todo cuando estamos pequeños porque nos creemos todo lo que nos dicen, es tomarnos juicios o digamos, opiniones como verdades, como afirmaciones. Dentro de los actos lingüísticos hay que definir qué es una afirmación, y la afirmación amerita de una prueba. Tú tienes que comprobarlo con algo. Y los juicios que simplemente serían una opinión. ¿Cómo sería un ejemplo, por ejemplo? Un ejemplo, ese tipo de cosas que tienen que ver. Por ejemplo, esa mesa, este mueble es cómodo. Bueno, es cómodo de repente para mí, pero para una persona se va a sentir como muy agachado, por ejemplo. Entonces, ¿por qué es cómodo? Bueno, porque una persona con mi complexión, con mi contextura, en este mueble se siente cómodo, pero una persona que le guste, no sé, sentarse de manera distinta o tenga más peso, a esa persona va a ser distinto. Entonces no estamos describiendo la realidad. Casi que todo lo que le ponemos después de describir es un juicio, es una opinión. Por ejemplo, yo puedo decir cómo estuvo el viaje estuvo cómodo o estuvo placentero. Ese es mi juicio, es mi opinión. Para otra persona que puede estar sentado al lado mío, de repente le cae una gotica del aire acondicionado y para esa persona no fue cómodo el viaje. Entonces esto es bien subjetivo. Se trata de los juicios, no son afirmaciones, no describen la realidad. El lenguaje tiene dos posibilidades: describir la realidad o producir la realidad. Pero puede cambiar esa perspectiva, o sea, puede cambiar, así como me pasó a mí, puede cambiar esa perspectiva, ya yo no veo igual a esa persona. Pues. Totalmente, porque ya eso crea, como decía antes, crea una respuesta sobre todo emocional y una asociación. Nosotros, todo es un aprendizaje, todo lo neuroasociamos. Entonces, una persona que nos hizo sentir mal en determinado momento, puede ser que eso esté en uno, en este caso muy probablemente esté en ti, porque si tú no haces eco con eso, no te importa el juicio de esa persona. Pero ya se crea una neuroasociación y por ende uno como que etiqueta. Esta persona piensa esto de mí, a mí no me gusta esa persona porque piensa algo negativo o reafirma algo que quizás en el fondo yo no quiero pensar de mí. Bueno, pero es una asociación. Eso me lleva a preguntar entonces, Mariana, ¿las palabras afectan más por lo que significan o por la intención con la que se dicen? Todo depende de lo que es tu verdad. Y eso sí es un concepto espiritual para que hagamos 50 programas si queremos. La verdad es lo que yo percibo de la realidad. Esa es mi verdad. Bajo esa premisa, mi máxima autoridad en el adulto, cuando yo estoy en el adulto, tengo que ser yo. La opinión que yo tengo sobre mí misma. Claro, en edades de niños, evidentemente nosotros debemos proteger la imagen que está construyendo el niño sobre sí mismo. Pero ya cuando yo estoy en el adulto, la opinión más importante y la autoridad más importante debe ser mi autoridad. Sin embargo, si hubo un evento traumático a lo largo de nuestra vida con una palabra, por ejemplo, tú eres torpe.
que una persona le digan torpe. Y eso le pasa mucho a la gente que canaliza, que está más en las estrellas que en el cielo. Tú eres torpe porque no ves el detalle. Si tú te crees que tú eres torpe, a lo largo de tu vida, cada vez que alguien te diga torpe, no, ya yo no quiero hablar más nunca ni con Jocelyn ni con Roger, porque ellos me dijeron torpe. Yo debo Eso te sanar lleva a ese momento y entender que la general. persona que me lo dijo lo hizo con una intención determinada y habla más de esa persona que de mí. Porque si hace 30 años le hablábamos así a los niños, eso habla de un modelo de sociedad. Pero ya ahora sabemos que no podemos hacer eso. Entonces, esa persona te dijo algo que evocó un sentimiento y una energía que se generó, porque una desilusión, tú lo sentiste en el chakra corazón, cambió tu percepción. Y el camino neurológico, y eso es parte de la neurolingüística, porque la neuroplasticidad existe, nosotros podemos con entrenamiento y programación cambiar. Cómo el pensamiento va hacia un pensamiento más positivo o a uno más catastrófico, porque el que se queja. Claro. Tiene caminos neuronales que van a catástrofe, a buscar lo negativo. En cambio, dice la espiritualidad que la abundancia y la felicidad y la plenitud es ver la belleza de la simpleza de lo cotidiano. De las Y lo cosas. que para otros es un defecto, para mí puede ser una gran cualidad. La verdad es única e irrepetible de cada uno de nosotros. Pensaba en eso que decías, Jocelyn, y recordé dos momentos épicos en mi vida, ¿no? Hubo uno, el primero, que estaba yo en 5º año y una maestra dijo: tranquilo, Roger, no traigas los documentos, que había que llevar una serie de Tú no te vas a documentos. graduar. Tú no te vas a graduar. Así me dijo delante de todos mis compañeros. Y eso creo que ya lo he dicho en otras oportunidades. Pero eso me marcó para mí. Yo dije, ¿cómo que yo no me voy a graduar? Ella lo hizo con toda la intención, porque después me lo dijo: no, Roger, yo sabía que tú sí podías, pero es que ella no hallaba manera, es muy distraído, motivaba, muy echado, fue la muy echado de chispa. broma, sí. Y por otro lado, uno de mis primeros trabajos en radio, una persona de mucho poder me dijo que yo más nunca iba a trabajar en radio. Por cierto, en estos días nos vamos a ver por ese medio. Me dijo eso. O sea, lamentablemente se terminó la relación laboral y al finalizar de eso me dijo que yo más nunca iba a trabajar en radio. Bueno, estoy aquí en Venezolana de La Televisión. máxima autoridad está allá arriba. Bueno, en ese ámbito, ¿no? Saludos. Miren, tenemos Y en que hacer- vivo, por si acaso. Sí, por si acaso. Tenemos que hacer una pausa. Ustedes ya vamos a revisar, incluso por ahí hay varios mensajitos, y al regreso, digamos, esas recomendaciones que damos siempre, cómo nos podemos preparar en estos distintos ámbitos. Sobre todo está muy de moda eso de la manifestación, ¿no? ¿Qué tan seguro es eso también, hablando desde el punto de vista energético, y cómo se puede también hacer desde este plano de la neurolingüística? Tenemos comentarios, los leemos al regreso. Anda, pues. Ok. Hay quienes dicen que las palabras se las lleva el viento, pero eso es cierto. Una palabra puede enamorar, motivar, sanar e incluso herir de muerte. Hoy salimos a las calles de Caracas para descubrir el poder que cada uno de nosotros le da a las palabras. Así que acompáñenme y averiguaremos si realmente la palabra es la herramienta más poderosa que tiene el ser humano. ¿Crees que la palabra tiene poder? Sí, sí creo. Bueno, eso más que todo va en la mente y corazón. Si uno se lo cree, sí. Si uno se propone, sí, sí tienen poder las palabras. Sí, demasiado. Yo soy muy supersticioso y yo siempre he dicho, la lengua es el castigo del cuerpo. Todo lo que tú dices es como la ley de la atracción. Todo lo que tú te digas y te repitas todos los días, si tú dices que todos los días voy a triunfar, voy a ser grande, en algún momento se va a llegar. Pero si eres muy pesimista y dices, estoy mal, estoy enfermo, todo eso, vas a decaer. La lengua es el castigo del cuerpo, siempre me lo repito. Por eso yo siempre que me levanto siempre digo, hoy será un excelente día, hoy voy a lograr todo con mente positiva. Sí, completamente. Tienen poder porque lo que tú certificas, lo que tú anhelas o lo que tú decretas, eso se cumple. ¿Y usted suele cuidar sus palabras al momento de hablar al máximo que pueda? Trato de hacerlo, completamente. Sí, por supuesto, porque muchas veces lo que uno dice, así como construye, también destruye. Entonces uno tiene que también ser muy coherente en cuanto a cómo uno habla, a cómo uno se expresa y cómo se comunica, además del tono, por supuesto, eso es muy importante. Yo pienso que todos concientizamos a cierta edad, según las vivencias, que la palabra tiene poder, porque la palabra entra en la parte del inconsciente y cuando la haces conciencia tú atraes esas cosas. O sea, ni siquiera hace falta una religión. Cuando tú crees en ti misma y suena como un ardid, porque ahora todo el mundo habla de eso, definitivamente tú eres lo que tú crees que eres.
y atraes lo que tú crees que puedes atraer. Y si estás sujeto a eso, que crees en Dios, magnífico. Pero si para mí, y por lo que yo he vivido, porque puedo hablar por mí, la palabra tiene poder inmensamente. Una cosa queda clara, el poder de la palabra reside en cada uno de nosotros, en el peso que le damos, en la intención con que la usamos y en la forma que decidimos interpretarla. Así que la próxima vez que vayas a pronunciar una, piénsalo bien, porque al final, más que el viento, las palabras se las lleva el tiempo. Sí, de hecho, fíjate, tomando lo que dijiste al principio antes de la primera pausa de lo que tiene que ver con la identidad, ¿no? Cuando nosotros nos dicen, sobre todo cuando somos pequeños y nos señalan con ese juicio acerca de algo que dice, tú eres de tal modo, eso muchísimas veces se fija. ¿Y cómo resulta? Fíjate, si por ejemplo, yo no me siento incapaz para realizar algo porque cosas como la que te dijeron, tú nunca vas a poder hacer eso. Si eso hubiera hecho mella en ti y se hubiera fijado, capaz que ni siquiera te esfuerzas por lograrlo. Si tú crees lo contrario, puedes desarrollar lo contrario y seguro tu diálogo interno decía todo lo contrario. Incluso hasta retando a esta persona como que yo sí puedo con esto Ahora lo voy a hacer y como te mañana. lo voy a demostrar. Lo que nos dice que muchísimas veces ese equilibrio entre el índice de referencia externo o interno, esa parte interna tiene mayor poder. Pero esa declaración tiene que ir acompañada de, obviamente, de una acción. Y en cuanto a la identidad, el ejemplo que yo siempre utilizo es decirle, por ejemplo, a las personas que dicen, no, es que yo soy gordo. Es muy distinto decir soy como parte de mi identidad a decir estoy gordo. Porque si siento que estoy gordo, yo eso lo puedo cambiar. Exacto. Pero que si digo que soy eso, es como más difícil, está ligado a la identidad. Esto en colación a lo que decías del caso de un país pobre que mencionaste al principio. Puede estar atravesando un momento, pero eso es algo circunstancial. No es parte y no está casado con la identidad. No explica lo que es eso, sino una circunstancia, un accidente de esa cosa. Y eso también me lleva a pensar lo que las personas dicen en algunos casos para justificar algunas malas acciones. No es que yo soy así. Eso, tal cual. Y otra percepción que tengo yo, Jocelyn, sobre lo que tú comentabas hace un rato, y también tiene que ver con el tema del manejo de las emociones y las relaciones interpersonales. Quizás yo te dije algo en algún momento, pero estaba bajo un momento de ira y no supe contenerme. O sea, evidentemente las palabras ya no se pueden recoger, pero también es momento en algún momento de decir, mira, me equivoqué, no, claro. Estaba bajo la ira y dije eso y disculparse. Lo que sí es que ciertamente, como decía una de las personas que entrevistaba a Yacibi, no se las lleva el viento. Sí, no se las lleva el viento. Hay un episodio con Gandhi que tiene que ver con eso, porque en una conferencia o en un sitio con gente, alguien se levantó, él estaba diciendo cosas, ¿no? Y prometiendo cosas, y alguien le dijo, las palabras se las lleva el viento, y él lo insultó. Y después que insultó, se sentó, respiró y se paró y le dijo, discúlpame, estoy pasando por un mal momento y ahora puedo hacer algo para concederte lo que tú quieras. Y la persona cambió por completo. Y después dijo, todo esto que acaba de pasar es simplemente un ejemplo para decirte que las palabras no se las lleva el viento. Con mis palabras yo te creé un mal humor a ti. De hecho, todos los que estamos presentes vieron que te pusiste rojo y se subió la temperatura de tu cuerpo. Pudieron notar eso. Y luego cuando te pedí disculpas, tu lenguaje corporal cambió y te suavizaste y tomaste una posición de poder sobre mí que me estaba disculpando. Entonces las palabras no se las llevan el viento. Tiene la capacidad de cambiar al otro y sobre todo con lo que tú decías ahorita, cuando está conectado con las emociones. No, y en absoluta concordancia la vibración. Cuando tú hablas desde lo positivo, ¿desde qué emoción hablas? Desde el amor. Claro. Cuando yo digo qué buen trabajo haces, qué preparado estás, qué linda te ves, ¿de dónde está? Qué emoción, pero ¿de dónde viene mi energía? Del chakra corazón. A que yo diga todo lo contrario. Es los vehículos inferiores. Entonces yo estoy proyectando en ti que miedo. Porque detrás del ataque lo que hay es miedo. En el universo hay solo dos polaridades. El amor y el miedo. Y a veces creemos que el odio es diferente. No, el odio es miedo. Miedo a lo diferente. Miedo a lo que yo no entiendo. Miedo a lo que no cabe dentro de mi percepción. Entonces yo lo ataco. Entonces ese ejemplo de Gandhi es glorioso porque la palabra no se la lleva ningún viento. Claro, eso tiene una lógica igual que algo que decimos mucho los venezolanos en la lucha. Aquí vamos. Eso no, señora que me ve, por favor, diga no en abundancia, en salud, en amor, porque si tú decretas que eres un guerrero, que Dios te da las mejores batallas, vas a estar todos los días batallando. O sea, yo entiendo que en una situación transitoria podemos decirlo. Estoy
transitoriamente realizando esto, pero yo no puedo pedir al universo la lucha por la lucha, nunca te va a llegar. En cambio, yo atraigo desde la abundancia, el gozo y la gloria, en concordancia en lo que nos decías de la manifestación. Todos los seres humanos manifestamos. Eso es lo que te iba a preguntar. Lo que no está nos como damos cuenta es lo que estamos manifestando. Todo lo que se expresa en nuestra realidad, nosotras lo atraemos. Hasta ese comentario, disculpa que me enfoque te quedaste en con el ese ejemplo, comentario. me encantó. Porque fíjate que esa persona que te lo dijo, él, no sé por qué siento que es un él, pero X, esa persona está proyectando lo que hay dentro de él. Esas son sus sombras. Eso es lo que habita en su corazón. Claro. Pero tú solo puedes verlo a través del otro. Porque el otro es nuestro espejo. Es un maestro espiritual. De hecho, se podría llamar un maestro del dolor. Pero también enseñan. Por eso yo les doy una recomendación. Pidamos siempre al universo aprender con maestros del amor y subir nuestra vibración. Me gusta eso. Tenemos comentarios, quedamos en la parte anterior. ¿Tú por qué te ríes? Mira, por aquí llega. Saludos para todos y todas. Me encanta este tema. Esto lo escribe Emerix. No, Howdy López, que siempre está en sintonía. Yo sí creo en el poder de la palabra. Cuando mis hijas estaban pequeñas, de 6 y 8 años respectivamente, asistí a un seminario de un motivador y él recomendaba que le hicieran un cartel con frases con contenido positivo y antes de irse al colegio las hiciera repetirlas todos los días. Ejemplo, eres una niña feliz, eres una niña saludable, eres una niña inteligente, eres una niña bella, eres una niña luminosa y así por el estilo. Ahora mis hijas, ya unas mujeres, son excelentes personas, excelentes profesionales y excelentes hijas. Estoy muy orgullosa de ellas. Qué bonito. Bravo. Aquí tengo otro comentario. Gracias, Dice Howdy López. Excelente tema, lo felicito. Todos los seres humanos necesitamos ser motivados, recibir una palabra de aliento y nosotros también debemos dar una palabra de aliento a otras personas. Hay un término muy útil que se llama la responsabilidad afectiva. Saber asumir que con nuestras palabras podemos hundir o levantar a una persona. Seamos conscientes, la palabra tiene poder. Bueno, el poder de la palabra tiene poder. Y hablando del poder de la palabra, obviamente queremos que ustedes dejen esa frase, además que resuene en esta oportunidad que tuvimos de conversar, pero que es algo que podemos hacer en cualquier momento de nuestro día. Hasta un buenos días le cambia el ánimo a cualquier persona. Bueno, el poder generativo de la palabra, no utilicemos solo la palabra para describir lo que percibimos del mundo, sino esas declaraciones a futuro. Fíjate, otro ejemplo y que siempre lo traigo porque yo mismo lo aplico, un país, Venezuela, en algún momento, hasta la declaración de la independencia, no era un país independiente. Y solamente porque las imágenes de autoridad en algún momento dicen, a partir de ahora somos un país libre, ese país cambia. Si esto puede cambiar la identidad de una nación del mundo, imagínense nosotros mismos lo que podemos hacer a través de crear nuestras propias declaraciones. Y lo segundo, proyectarnos, programar nuestra mente hacia los objetivos a través del lenguaje, a través de la palabra, y luego dejar que el proceso vaya solo, porque si estamos claros hacia dónde queremos ir y por dónde queremos ir, hacia dónde queremos llegar, y lo formulamos textualmente en palabras o lo escribimos, es muy probable que para allá vayamos. Mariana. La palabra tiene poder, el pensamiento tiene poder, somos energía y nosotros manifestamos a través del campo cuántico en esta tercera hacia la quinta dimensión nuestra realidad. Piensa en lo que quieres que suceda, no en lo que no quieres que suceda. Atráelo a tu vida y recuerda que si lo crees, lo creas. Y bueno, agradecer mucho. Agradecer Sí, también y bendecir. y agradecer a Mariana Magaldi también, terapeuta holística, a Juan Carlos Hermida, coach en crecimiento personal, también especialista en programación neurolingüística, y a ustedes también por su sintonía. Recuerden la cita, el poder de la palabra. La palabra es que tenemos que sintonizar al día de 2 a 3 de la tarde, el único podcast en vivo de la televisión venezolana. Cuídense mucho, Dios los bendiga. Feliz tarde. Chao. Al Día fue presentado por Banco de Venezuela. Donde el mayor valor eres tú.